tenemos en este tema, en esta segunda parte, que es el tema 6 del libro, lo que vamos a ver va a ser un poco eso, ¿no? Símbolos de los esquemas, representación de esquemas de automatismos, nos va a hablar de la realimentación, arranque de motores de corriente alterna, reglas básicas para la obtención de circuitos eléctricos cableados, inversión del sentido de giro, uso del temporizador en circuitos de mando. Estas son cosas que más o menos ya conocemos. Este tema, o a la hora que llegamos a este tema, pues ya tenemos un trabajo de taller hecho, adelantado importante. Al haber empezado a hacer las prácticas desde el primer día de curso casi, desde la primera semana, pues muchas de estas cosas ya las hemos visto a nivel práctico. Vale, la idea también era esa, que lo vieseis primero a nivel práctico y ahora es el momento en el que vamos a ver la parte teórica que hay detrás de eso que estamos haciendo. Vale. Respecto a la realimentación y a las reglas básicas para obtención de circuitos, lo hemos estado trabajando también. Lo de las 5 funciones de marcha, paro, realimentación, incompatibilidad y dependencia, no es ni más ni menos que eso. Vale, bueno, lo recordaremos en este tema y haremos algún ejercicio también de diseño en esta parte. Y bueno, los objetivos que tenemos en la unidad o en esta segunda parte, conocer la representación de esquemas, conocer el relé térmico y el guardamotor y cómo se utilizan, ya los hemos comentado, pero volveremos a verlos. Entender el concepto de realimentación y la importancia que tienen los automatismos y montar circuitos para el arranque e inversión del sentido de giro de motores. Bueno, ¿cuál es la finalidad de un esquema? Nos pone una definición ahí el libro. Un esquema de automatismos industriales debe representar cómo están conectados los componentes, tanto en el interior del cuadro eléctrico como en el exterior. Lo que se trata es de dar al operario de montaje una descripción detallada de cómo están eléctricamente conectados todos los componentes, para que con ese esquema pueda ejecutar esa instalación, pueda montarla de manera efectiva. Vale. Nosotros manejamos, si recordáis, no lo pone aquí el libro, pero lo que llamamos esquemas funcionales. Utilizamos un esquema donde vemos cómo funciona el circuito. La finalidad de ese esquema es precisamente poder entender el funcionamiento. No es el esquema más sencillo para el cableado, puesto que hay otro tipo de esquemas, que es lo que llamamos esquema de cableado, que específicamente se hace para cablear. Es un esquema donde yo pongo una silueta, no a escala, pero aproximadamente a escala, al menos con la misma posición de terminales que tiene el componente que yo voy a cablear, y una serie de líneas que representan los cables físicos que yo conecto en cada borne, con la numeración de conductores que voy a llegar. Esos se agrupan en mangueras y sería una referencia que por sí sola bastaría para montar un cuadro. En ese caso, en un esquema de cableado, yo monto un cuadro sin tener ni idea de cómo funciona. Simplemente es número de borne, número de cable, igual que un mecano, digamos. ¿Vale? En cuadros muy complejos, estos esquemas se utilizan a nivel industrial, pero en cuadros realmente muy complejos. Por ejemplo, autómatas con muchas tarjetas de entradas y salidas, sí es bastante útil, aunque hay otro tipo de plano, que es el plano de PLCs, donde específicamente aparecen las conexiones de entradas y salidas del autómata para poder hacer la conexión. Pensar a lo mejor que una placa, no sé, de unos 20 centímetros o 15 centímetros de alto por 3 centímetros de ancho, tienen que entrar pues 50 cables, ¿no? De una sección muy reducida, de 0,5, de 0,75. Entonces tengo que tener, son mangueras con un montón de cables pequeñitos, donde tengo que tener una referencia muy concreta a la hora de conectar para no equivocarme en ninguno de ellos, ¿no? Porque si me equivoco en un cable, la lío. La instalación ya no va a funcionar. La correspondencia de cada cable con cada terminal tiene que estar bien hecha. Vale. Nosotros el que manejamos es el funcional, que para la mayor parte de las instalaciones es más que de sobra. Tiene la utilidad, que es también lo que buscamos, de que nos permite ver cómo funciona el circuito. Y así poder entenderlo, poder hacer mantenimiento, poder reparar averías, ¿vale? El diagrama funcional, el esquema funcional va más orientado a la parte del mantenimiento. Es el que nos sirve o el que se deja en los cuadros cuando una instalación ya está en servicio para que el personal de mantenimiento pueda buscar una avería, pueda reparar o ampliar o hacer lo que tenga que hacer en esa instalación. No podemos perder de vista que lo que estamos haciendo es una representación simbólica.
y por tanto simplificada de la realidad. Lo que tenemos en la realidad pues es algo como esto de aquí. Ahí están representados, bueno, son fotografías, ¿no?, de los elementos que tengo en un arranque de un motor. Esto sería un arrancador muy básico. Elementos de conexionado, que es por donde entra el circuito, las bornas, que ya las conocéis. Elementos de corte general, no hemos trabajado con ellos, pero es muy típico en el cuadro que haya un interruptor seccionador que me dé tensión al cuadro, me permita seccionarlo para labores de mantenimiento. Veremos al final de la tercera evaluación el tema de seguridad y veremos que en las 5 reglas de oro, que es el procedimiento de trabajo que tengo que seguir para trabajar en una instalación, porque normalmente los trabajos se van a hacer siempre sin tensión. Bueno, pues para llegar a trabajar sin tensión tengo que descargar la instalación. Y lo primero que tengo que hacer es cortar las fuentes de alimentación y seccionarlas. Para cortar las fuentes de alimentación necesitaré un elemento, como pone ahí, de corte general, un elemento que me permita desconectar. Normalmente es un interruptor seccionador. Interruptor porque me permite cortar o trabajar en corriente, es decir, si está circulando corriente por ese momento en el circuito, yo puedo interrumpirla en condiciones de seguridad. Y seccionador porque me aísla suficientemente la tensión que está aguas arriba del elemento de corte de la que está aguas abajo. Me separa los contactos a una distancia suficiente para poder aislar el valor de tensión nominal que yo tengo con un margen por arriba de sobretensión que pueda admitir y pueda aislar también. Luego vendrían los dispositivos de protección, que lo tenéis en un nivel abajo. Hemos dibujado ya en algún esquema y aquí trabajamos, bueno, no con protecciones generales, pero sí con protecciones. Hemos dibujado el general tetrapolar y el diferencial, ¿no?, que en la realidad puede ser pues un interruptor de estos de caja moldeada grandes, es una instalación con muchos receptores y mucha intensidad, con unos toroides y un relé de disparo, digamos, diferencial en la parte de abajo. No sería ya un diferencial como los que conocemos de vivienda, sino que sería, se llama un bloque Billy, ¿no?, en Schneider, por ejemplo. Es un relé que tiene unos toroides y ese relé va a producir el disparo del interruptor automático general. Es decir, no dispara el mismo, sino que provoca el disparo del general. Luego tenemos los dispositivos de control, ahí estaríamos en la parte de fuerza, ¿no?, lo que son los contactos de fuerza del contactor, lo que me va a conectar y desconectar las cargas que yo quiero conectar. Elementos de protección específicos de motores, como son los térmicos, también los tenemos por ahí, lo que llama ahí en el esquema protección de motores. Y luego en la parte de fuerza tendría las bornas de salida, ya para los receptores. Es decir, en el cuadro entro con la cometida por arriba y salgo ya con los cables que van para el motor o para los receptores que tenga que controlar. Pone el motor porque normalmente la carga más usual es el motor, es la que más vais a ver. Pero hay otro tipo de cargas, pueden ser resistencias de caldeo, pueden ser un cuadro de electroválvulas para neumática, puede ser, no sé, iluminaciones, pueden ser una batería de condensadores, pueden ser diferentes cosas también que no sean motores. Luego, los dispositivos de control de esa parte de fuerza del contactor va asociado con el esquema de mando, ¿no?, con la parte de control, donde tenemos la lógica de mando, donde tengo la realimentación, la marcha, el paro, es decir, los elementos que van a dar las órdenes de funcionamiento de la carga de potencia que tengo ahí, que nos hemos dedicado ya también a diseñar y a montarlos. Sobre todo el trabajo que hemos hecho de principio de taller ha sido ese tipo de circuitos, ¿no?, los que hacemos con el cable de color rojo, porque trabajamos en corriente alterna. Esos son los que hemos estado trabajando. Os representa ahí las señalizaciones, la botonera indicando los elementos de control, ¿no?, que tiene el operario. También sus bornas, tiene un bornero para entrar y salir del cuadro, a esos elementos que están fuera. Bueno, fijaros como de un esquema, realmente los aparatos que yo tengo en la realidad no se parecen. Bueno, se parecen. Normalmente los símbolos intentan recordármelos o al menos indicar visualmente alguno de sus principios de funcionamiento, pero lo normal es que físicamente no se parezcan. Vuestro conocimiento y vuestra habilidad, lo que estamos aprendiendo aquí, es que sepáis pasar de un esquema. Al final lo que se trata es, tengo un esquema y soy capaz de montar esa instalación. Punto número 1. Tengo un esquema y soy capaz de encontrar una avería en esa instalación, que sería el segundo escalón. Tercero, tengo el esquema y soy capaz de hacer un mantenimiento en esa instalación. E incluso un cuarto escalón, que es, en una instalación en la que no tengo esquema, soy capaz
de sacar un esquema y hacer las otras tres cosas, ¿no? Montarla, mantenimiento o averías. ¿Vale? Este es un poco el objetivo que tenemos final del curso y dónde se inserta este tema ahí, ¿no? Lo que vamos a hacer aquí sobre todo va a ser repasar. Los símbolos en los esquemas de automatismos. Ya los vimos en otra unidad, estuvimos viendo los símbolos. Lo que nos recuerda aquí el libro es que los símbolos se componen de otros símbolos más sencillos. La norma UNE tiene un montón de símbolos, que pueden ser, por ejemplo, el contacto abierto, el contacto cerrado, como veis en este ejemplo de aquí, el accionamiento manual, en este caso rotativo, ¿no? Que tiene esa T como acostada, donde tiene las líneas invertidas, ¿no? Vamos a dibujarlo por aquí, para que entendáis lo que estoy diciendo. Este sería el símbolo de un accionamiento manual, y yo este símbolo, si le pongo, por ejemplo, esto, pasa a ser un pulsador. Si yo le pongo esas dos líneas, una para cada lado, eso sería un mando rotativo. Luego tendría la línea discontinua que me indica unión mecánica. ¿Vale? Tengo este símbolo de aquí que me indica enclavamiento. Es decir, que si pulso, se va a quedar en la posición, no va a volver. ¿Vale? Luego el contacto abierto, el contacto cerrado. ¿Vale? La norma ya la habíamos visto en otro tema, cómo me va componiendo con esos símbolos sencillos, símbolos más complejos. Tengo también lo que llamamos los identificadores, ¿vale? Que lo llamamos también, esto lo llamamos marca. Lo llama así la norma, no es un nombre que me haya inventado yo. Llama identificador, la norma lo llama marca. Por eso en las listas de materiales, cuando ponemos una columna que pone marca, es para poner el identificador, no para poner el fabricante, porque hay otra columna que pone el fabricante, ¿no? Pasa que, bueno, en el lenguaje coloquial marca suele significar el fabricante, aquí no, la marca es el identificador. Recordar también que aparte de la marca, que normalmente tiene una letra que me identifica la familia del componente y luego un número para indicar el orden y para diferenciarlos unos de otros, tengo lo que llamamos las numeraciones de Borne, que ya habíamos visto también que están normalizadas. Contactos cerrados normales terminan en 1, 2, ¿vale? Contactos abiertos normales terminan en 3, 4. La cifra de las decenas me indica el número de contacto. Si tengo 13, 14, quiere decir que es el primer contacto porque las decenas es un 1 y es el contacto normalmente abierto, ¿no? Porque acaba en 3, 4. Si tengo un contacto, no sé, 31, 32, es el tercer contacto y es normalmente cerrado. ¿Vale? Lo que estamos diciendo aplica para contactos de mando. Cuando estamos en contactos de fuerza, esa numeración cambia. En contactos de fuerza los polos van numerados en orden. Si yo, por ejemplo, tengo los 3 contactos de fuerza de un contactor, la numeración es 1, 2 para el primero, 3, 4 para el segundo, 5, 6 para el tercero, donde además vais a ver una única cifra. ¿Vale? La numeración de los de fuerza es distinta a la numeración de los de mando, tiene un código distinto. ¿Vale? Luego en los contactos de mando con funciones especiales, las terminaciones suelen ser 5, 6 para el cerrado, 7, 8 para el abierto. Lo hemos visto, por ejemplo, en los temporizadores. En los bloques temporizados del contactor nos ha salido esa numeración. Los contactos del relé térmico, como son contactos de un relé con una función especial, que en este caso es la protección térmica, llevan la terminación también 5, 6 para el cerrado, 7, 8 para el abierto. Recordar siempre, como regla también mnemotécnica, para poder recordar, la numeración más pequeña se corresponde siempre con el cerrado y la numeración más alta se corresponde con el abierto. Es decir, 1, 2 para el cerrado, 3, 4 para el abierto, 5, 6, que es la más pequeña para el cerrado, 7, 8 para el abierto. De todas maneras, hay algo que es infalible, que si yo tengo un polímetro y pongo continuidad, según saco de la caja un componente, es decir, un componente desconectado, yo puedo medir los contactos, saber si es cerrado, saber si es abierto, lo puedo saber perfectamente con el polímetro y no me va a engañar. Si es un contactor u otro tipo de dispositivos, yo puedo accionar el núcleo para ver cómo cambian también los contactos. ¿Vale? Eso es una comprobación
que siempre vais a poder hacer. Siempre os he dicho, y lo diré todavía muchas veces antes de que acabemos el curso, cuando vayáis a conectar un contacto, fijaros bien en la numeración, si es el contacto que realmente necesitáis conectar en ese momento. Identificar esas numeraciones con lo que tenéis en la base, por ejemplo, de los relés. Identificar las numeraciones de fuerza en los contactores. Contactores quizás, al mezclar todo tipo de contactos, es donde más dudas puede haber, porque tengo contactos de fuerza, contactos de mando, tengo el A1, A2, que es la numeración que llevan los bornes de la bobina, y pueden surgir dudas. Fijaros siempre eso y fijaros siempre en los valores de tensión y corriente del componente que vais a conectar. Si es un relé o un contactor, el valor de tensión de la bobina, que es el correcto. ¿Vale? Digo esto porque vais a llegar a una obra y a veces os van a dar el material equivocado. Y si os dan un material que es de otra tensión y vosotros lo conectáis, al final la culpa va a ser para ti. Y a lo mejor tú no fuiste el que seleccionó el material, tú cogiste el material que te tenían preparado y por eso hay que asegurarse siempre de esos detalles, la diferencia entre hacer tu trabajo bien muchas veces y no hacerlo bien. Bueno, ahí os va contando todo lo de los identificadores. El libro habíamos visto que sigue la IF 750, ¿vale? En la IF 750, el identificador este de función va antes del número. En la que nosotros utilizamos, que esa es de la norma N, va al revés, ¿vale? Va el número y al final la identificación de la función. Por eso en la IF dice KM1 y nosotros en la N lo que ponemos es K1M. ¿Vale? Es una cuestión de normas. ¿Se puede utilizar la IEC? Sí. Lo único que si utilizas la IEC la utilizas para todo. Si utilizas la IEC, las lámparas pues van a llevar la H, ¿no? H1, mientras que en la N una lámpara va a ser P1. Vale, hay algunos identificadores que cambian, pero solo son algunos, la mayoría son los mismos. Por ejemplo, un pulsador, en la IEC es un S1, por ejemplo, y en la N pues es un S1 también. O un sensor, lo llamamos por la letra B1 y en la N también puede ser un B1. Vale, esos no cambian. La numeración de bornes tampoco cambia. Es la misma, sigue la misma lógica. Solo lo único que lo tengáis presente. ¿Que queréis dibujar con la IF 750? Vale, pues todo con la IF 750. Si os fijasteis, el KDSIMU lo hace por defecto con la IF 750. Entonces tenemos que cambiarle el orden. Bueno, aparte de estos identificadores hay más en un proyecto real. Si os fijáis en los esquemas, yo siempre que pongo una marca de este tipo, le pongo delante un guión. ¿Vale? Ese guión tiene significado. Ese guión significa que esto es un producto. Y me explico. Que es un producto, que es un componente concreto, físico. ¿Vale? Producto se refiere a que yo voy a tener una lista de materiales y ese es un producto que aparece en esa lista de materiales. ¿Vale? Tengo luego otros dos identificadores que son el símbolo igual y el símbolo más. ¿Vale? El más sería la localización y el igual sería la función. Yo puedo tener una denominación de un componente con esos tres indicadores, algo de este tipo, por ejemplo. Yo puedo tener, imaginaos un pulsador donde aparece esta... ¿Veis un esquema y el identificador es todo eso que tenéis ahí a la izquierda? Eso quiere decir, o quería decir, por ejemplo, que la función es veo, que puede ser un bombeo, por ejemplo, el más CP puede significar que sea un cuadro principal,
y el guión con S1 ya me indica la identificación de la norma del producto, en este caso que es un dispositivo, un interruptor o un pulsador, y que es el número 1. Las denominaciones de función y localización pueden ser las que quiera el que esté haciendo el proyecto. Tú adoptas un código de letras que tú vas a poner en tu proyecto, en tus esquemas, y que te va a servir para identificar todos los componentes. Podría ser numérico también, yo puse letras, pero podría ser también combinación de letras y números, o incluso números solamente. Vale. Es decir, las funciones puede ser función 1, función 2, función 3. Y las localizaciones es el punto físico donde se localiza. Yo puedo tener un S1 dentro de un cuadro principal, pero puedo tener otro S1 en uno que sea un cuadro secundario. Si yo para distinguirlos tengo que añadirles, lógicamente, la identificación de localización, porque si no se la pongo puede haber confusión. Sigue siendo válido eso que dijimos, que todos los elementos de la instalación tienen que tener un identificador único. Este sería un ejemplo de un identificador en 3 niveles: función, localización y producto o componente. Vale. Hasta ahora, bueno, solo hemos utilizado los identificadores en un único nivel, que es el nivel de producto, porque, bueno, trabajamos con cosas que más o menos están en el mismo sitio. Esas localizaciones que son, pues los sitios donde yo tengo instalados los componentes. Si recordáis los problemas cuando ponemos las mangueras y ponemos los elementos separados por la instalación, yo en la denominación podría considerar cada sitio de esos una localización distinta. En un ejemplo, por ejemplo, del bombeo, los sensores pueden estar en una localización que sea depósito y los elementos de control en una localización que sea cuadro, por ejemplo. Y yo en el proyecto distinguir, en el esquema distinguir las localizaciones de los diferentes componentes. Normalmente en un esquema, si todo está en la misma localización, no se repite, no se ponen los 3 niveles, se pone solo el producto, como hacemos nosotros en los esquemas. Y cuando algo está en otra localización, a ese elemento que está en otra localización se le pone todo. Se suele poner además entre una línea, dentro de un cuadrado, un rectángulo de línea discontinua, para indicar que está fuera de la localización que tienen la mayor parte de componentes del esquema. Esto lo vais a ver mucho en esquemas industriales grandes, esos 3 niveles de identificación. Va a haber una leyenda en el cajetín del plano donde te diga la localización y la función de ese plano, de los componentes de ese plano. Y luego, el componente que está en otra localización, tú lo metes en una línea discontinua y le pones los 3 niveles. Y a veces se indica también con una leyenda en letra al lado de esa denominación dónde está, con letra, porque normalmente como es un código, no tienes por qué saberlo, se indica ahí. Sí va a haber una hoja donde indiques las funciones y las localizaciones de todo. Con la equivalencia entre el código que tú pones y el nombre largo, ¿no? Lo que es la explicación. Bueno, vamos a ver aquí algunos esquemas entonces ya un poco más desarrollados de automatismo. Ahí tendríamos un primer esquema. En este caso es un esquema que se llama conjunto, donde represento el mando y la fuerza en el mismo esquema. ¿Vale? Esta representación, además, donde los elementos de un mismo componente están todos juntos físicamente, como en el componente, se llama representación conjunta. ¿Vale? El libro lo llama ahí esquema de conjunto. Lo tenéis ahí abajo en el pie de página. ¿Vale? Por aquí os lo dice. Los esquemas de conjunto lo tenéis ahí escrito. No suelen ser lo más útil para trabajar. ¿Vale? ¿Cuál es el problema de un esquema de conjunto? Fijaros que en un esquema de conjunto yo tengo aquí dibujado todas las partes de ese contactor en el mismo sitio, como están físicamente. Si yo tengo que utilizar un montón de contactos de mando de ese contactor y tengo que hacer sus conexiones en el mismo punto, el esquema va a ser un montón de rayas cruzadas. Va a ser muy difícil de seguir y de interpretar. Por eso esa representación conjunta se utiliza en muy contadas ocasiones. Normalmente esto lo vais a poder ver en máquinas muy sencillas que a lo mejor tienen una marcha, un paro y un resguardo y poco más. A lo mejor una realimentación, ¿no? Pues máquinas como esta de aquí, donde tiene un interruptor rotativo que me conecta directamente el contactor y por tanto el motor. Ahí sí es muy fácil hacer un esquema conjunto. Pero ya os digo que no es lo más útil para nosotros.
desgraciadamente, porque bueno. Y conjunto es, por lo que os digo, porque representa las partes de un componente todas juntas, no porque esté el mando y la fuerza en el mismo esquema, ¿vale? Luego puedo tener lo que llamamos esquemas desarrollados, que sería algo como esto de aquí, que pueden estar separados, pero podrían estar unidos directamente. En un esquema desarrollado yo separo las partes de un componente y las sitúo donde a mí me interese. La bobina en un esquema de mando, los contactos de fuerza en el esquema de fuerza, los contactos auxiliares en el esquema de mando, pero en la rama que a mí me interese, no tienen por qué estar todos juntos, ¿no? Los esquemas que normalmente nosotros hacemos desde la primera semana de curso son esquemas desarrollados, ¿vale? Incluso en las últimas prácticas ya veis que la fuerza me viene en una cara y el mando me viene en otra. Porque nosotros en el CADESIMU, para poder simularlo, lo dibujamos todo en el mismo esquema. Pero incluso vendrían planos separados, no tiene por qué ser el mismo. Lo normal en una instalación industrial es empezar en los planos por la fuerza y luego tener a continuación esquemas de mando. Digo esquemas porque pueden ser varios, pueden ser más de uno. Vale. Yo puedo tener un esquema de fuerza, a lo mejor con un montón de receptores de fuerza, y luego tener un plano para el mando de uno de esos receptores, otro plano para el mando de otro receptor. En los esquemas se van pasando con estas flechas que indica ahí. Siempre va a haber una flecha que me indica, aquí no lo pone, pero debería indicar al número de plano al que va y a la columna a la que sale. Los planos arriba tienen una numeración con letras o con números de columna y tengo que indicarle a qué número de plano y a qué número de columna mando esa conexión. Y así es como voy pasando los potenciales de un plano a otro. Vale, tan sencillo como eso. En los esquemas del taller lo tenemos hecho así, lo habéis visto ya, ¿vale? Que está hecho así. Bueno, eso sería entonces un esquema desarrollado, ¿no? Y en este caso, además, separando la fuerza del mando. Bueno, os recuerdo aquí el libro también un principio muy importante que tenemos que conocer y tenemos que saber. Código de seguridad de máquinas, el reglamento de baja tensión. Todas las reglamentaciones nos dicen de diferentes maneras que los elementos de conexión-desconexión, ya sea un circuito de mando, ya sea un circuito de fuerza, sea el circuito que sea, tienen que estar siempre del lado del conductor polar, es decir, de la fase, en el caso de corriente alterna, del positivo, en el caso de corriente continua. No puedo tener conexiones en el neutro. Ya vimos cómo el reglamento de baja tensión nos decía que el neutro nunca podrá ser interrumpido y cuando lo interrumpimos nos da solo dos excepciones, que son con corte unipolar o con una unión amovible. Por eso lo que tiene ahí en el esquema que está tachado, pues es un esquema que es erróneo. Fijaros que tengo una bobina de un contactor donde le meto un interruptor rotativo por el neutro. Eso está prohibido hacerlo. El neutro tiene que llegar directo. Cuando es una máquina de corriente continua, un circuito de control de corriente continua, el negativo tiene que llegar directo a todos los A2. Y si tengo una instalación de corriente alterna con un transformador, la parte que está unida a tierra de ese transformador es la que llega directamente a todos los A2, sin ningún tipo de unión ni de desconexión, con la excepción del corte unipolar, ¿no? En el circuito de mando, si os dais cuenta, a la entrada tenemos un magnetotérmico que solo protege el polo, pero que me corta la fase y el neutro a la vez. Eso es un corte unipolar, por eso lo puedo poner. Reglamentariamente eso sí se permite. ¿Vale? Bueno, eso recordarlo porque eso es importante. Y al igual que tampoco se pueden poner receptores en serie. Salvo excepciones muy contadas, los receptores en todas las instalaciones van en paralelo, porque están pensados para trabajar a una tensión fija, que es la de la red. Si yo pongo elementos en serie, la tensión se reparte y ya no sé qué tensión tienen, porque además la tensión dependerá del otro receptor que tiene en serie, no de él. Tenéis ahí la representación de un circuito con las uniones físicas, ¿no?, que tendría, en este caso, el circuito que había representado aquí. Este mismo circuito de ese esquema lo tiene representado con los elementos físicamente cómo se conectarían aquí. A mi gusto le falta una cosa que son las bornas de salida al motor, ¿vale? Igual que tiene bornas de entrada, debería tener aquí otro bornero de salida del cuadro. A los cuadros entramos y salimos a través de bornas, ¿vale?
Bueno, elementos de protección en los circuitos. En los circuitos de mando, pues lo podemos hacer de diferentes maneras. Ahí os da 3 opciones. Un magnetotérmico, opción número 1. Una base seccionadora con una protección por fusible en la fase, opción 2, perfectamente válida. Y un contacto auxiliar, en este caso de la protección que tengo en el circuito de fuerza, que también me valdría. Es decir, la protección trifásica, por ejemplo, que yo tengo en el motor, viene con un contacto auxiliar, que es el que me corta el paso de corriente en la fase o en el positivo al circuito de mando. Esa es otra opción que tengo, ¿vale? Para proteger ese circuito. Bueno, en este caso no realiza protección, sino que realizaría más bien la desconexión, cuando hay un fallo en el circuito de fuerza, ¿vale? Estas son las 3 opciones que tengo para cortar el circuito de mando, la 1, la 2 y la 3. El Q1 de esta arriba iría con el magnetotérmico de fuerza. Contactor lo tienes debajo, es el que va al motor directamente. Pero ese Q1 que hay arriba que me corta el circuito de mando está con el contactor, con el magnetotérmico de fuerza, perdón. Vale. Es un magnetotérmico que o bien se le acopla a un contacto auxiliar o viene con ella. Los grandes, por ejemplo, los de caja moldeada, suelen venir con un par de contactos auxiliares, un cerrado y un abierto. Y luego estos pequeños, más de tipo vivienda, suelen tener un accesorio que es un contacto que se le acopla. Un contacto, un par de contactos que se le acopla. Si os fijáis en el lateral tiene una ventanita con un pequeño alambre que sale, ese alambre es el que mueve el contacto auxiliar cuando se mueve el magnetotérmico. Bueno, para circuitos en tensiones reducidas tengo 2 opciones. Para empezar el circuito, que es o bien con un transformador, si el mando va a ser en corriente alterna reducida, o bien una fuente de alimentación que, aparte de reducir la tensión, me la va a pasar a corriente continua. Cuando metemos alterna y sacamos continua, lo llamamos fuente de alimentación. Cuando meto alterna y saco alterna, lo llamamos transformador. Normalmente una fuente de alimentación dentro tiene un transformador, pero tiene algo más, tiene un circuito de rectificación, que un transformador habitualmente no tiene. Habitualmente, en las instalaciones automatizadas se suele utilizar transformador. Incluso en el mando 230 se suele utilizar un transformador de aislamiento de 230 voltios de relación de transformación 1 a 1. Meto 230 y saco 230. Pero lo que hago es aislar eléctricamente el circuito de mando del circuito de alimentación. Vale, eso es bastante habitual. Nosotros no lo ponemos en el tablero por simplicidad, por no llenar de componentes, pero habitualmente se mete un transformador. Nos sirve para aislar eléctricamente, de tal manera que si yo hago cualquier pifia en el circuito de mando, no voy a estar conectado directamente con el circuito de fuerza, ¿vale? Con el circuito de fuerza, con el circuito, con el resto de la instalación, con el circuito de alimentación. Estoy completamente aislado. Me serviría muchas veces también por optar por otro sistema de protección para esa parte del circuito de mando. Ya no tiene por qué estar conectado a tierra y demás, aunque el transformador se pone a tierra. Ese transformador, la parte del neutro, que equivalga al neutro, se va a hacerle una conexión a tierra, habitualmente. Normalmente cuando reduzco la tensión, que es lo que se suele hacer con el transformador, lo que busco es tener 24 voltios, que es lo que el reglamento llama tensión de seguridad. De tal manera que, como es muy habitual tener líquidos o humedad en instalaciones industriales, si tengo cables que van a 24 voltios, pues no tengo ningún problema de contactos. Es una instalación mucho más segura. Incluso me permitiría sustituir elementos con tensión, porque esa tensión no produce ningún tipo de peligro. Bueno, siempre y cuando no dañe el funcionamiento de la máquina, ¿no? Por quitar un componente. Pero desde el punto de vista de la seguridad de las personas, yo podría trabajar en la instalación en tensión, que es otro de los objetivos. Lo mismo, si tengo una fuente de alimentación y es corriente continua, se suele bajar a 24 voltios de continua, que es el valor habitual, con lo cual tengo ese beneficio, ¿no? El tema de 24 en continua también tiene otro motivo, que es que hay muchos sensores que funcionan a 24 voltios en continua. Se fabrican para esa tensión. Con lo cual, pues me simplifica bastante el circuito de mando. No necesito transformar
las lecturas de los sensores, sino que directamente puedo trabajar en ese valor. Ahí tenéis cómo comenzaríamos el circuito si tengo esos elementos, ¿no? Un transformador o una fuente de alimentación. Bueno, aquí faltaría vamos a dibujarlo porque realmente la norma de seguridad de máquinas sí que me obliga a ello. A ver, que esto ya se prohibió. A ver si me deja dibujarlo. Y en el transformador, esta parte de aquí, tendríamos que conectarla a tierra. Vale. La parte que hace las veces de neutro aquí, para estos 24 voltios, este neutro de aquí tiene que estar conectado a tierra. En el caso de la fuente de alimentación corriente continua, pues no haría falta, ¿no? Y otro detalle, los cables de esta instalación, como es corriente alterna, van en color rojo. Los cables de este, tanto este como este, ¿no? Los dos, por igual, no se distinguen. Mientras que en esta instalación, este cable y este cable irían en color azul. ¿Por qué? Porque es corriente continua. ¿Vale? Es en azul. En continua lo hacemos todo en azul, tanto positivo como negativo. En alterna lo hacemos en rojo, tanto en la fase como en neutro. Lo que no se distingue entonces es en las dos polaridades. ¿Vale? ¿Es un gran problema no distinguir las polaridades? Realmente no, puesto que el negativo o el neutro en el caso de alterna, el que vaya unido a tierra en el transformador, va a hacer uniones directas de componentes, todos los A2 unidos entre sí. Si yo lo tengo debidamente identificado con la numeración adecuada y demás en el cuadro, no va a haber duda ninguna. ¿Vale? Los colores lo que buscan es distinguir rápidamente en una máquina donde tengo alterna de donde tengo continua. Cuando abro un cuadro enseguida lo veo. Eso me permite distinguir muy fácilmente pues las tarjetas, por ejemplo, los cables que van a una tarjeta de salida de un PLC, de los cables que me conectan, por ejemplo, en el mando, los contactores, que normalmente van a estar separados. Las tarjetas van a salir en continua, el otro va a ser en alterna, lo más habitual. No se sale, por ejemplo, de un PLC, es muy habitual hacer esto. Fijaos que tenéis una salida aquí de un PLC. Por ejemplo, la Q0.7, que es como se numera. Y aquí me sale un cable de color azul. Este cable va a ir a un relé que tendrá su bobina a 24 voltios. Esto sería, por ejemplo, pues 24 voltios de continua. Bueno, vamos a imaginar que en este autómata, depende esto ya de cada autómata, la conexión va al mismo autómata, la conexión del negativo, y este, por ejemplo, sería el K1A. Y luego tendremos otro circuito dentro de la misma instalación donde tendré, por ejemplo, pues un contacto del K1A que me alimenta la bobina de un K1M, por ejemplo, ¿no? Y esto iría en color rojo porque esto a lo mejor es una alimentación a 230 voltios en alterna. Vale. Por el color del cable yo ya sé distinguir cuando abro el cuadro qué es cada cosa, ¿no? Me permite para discriminar qué es lo que va al PLC, qué es lo que está... Todo eso es la misma instalación. Cuando el autómata lee la orden, le ponga en tensión esta bobina de aquí, este contacto se va a cerrar y me va a conectar el contactor que yo tenga en el circuito de fuerza. ¿Ves? Incluso a veces en el mando también el encendido es indirecto. Si tengo un autómata que va a 24 voltios que actúa sobre un relé, ese relé actúa sobre la bobina de un contactor que va, por ejemplo, a 230 y los contactos de fuerza del contactor son los que me conectan el motor que va a 400 voltios en el circuito de fuerza. Tengo tres circuitos distintos con tres tensiones distintas que están actuando a las órdenes que da el autómata, el primero de ellos. Algunos os estoy aburriendo ya, por lo que veo.
No sé si es porque es lunes. Bueno, esto de todas maneras es conveniente que lo tengáis claro, ¿vale? Cuando se abre un cuadro que yo no he montado, yo no sé lo que tengo ahí, una primera manera de orientarme, aparte de reconocer visualmente los componentes lo que son, es por el color del cable. Por eso es interesante tenerlo en cuenta. Junto con esos dos colores que vimos ahí tendremos que la fuerza va a ser en color negro. Las tres fases no se distinguen en una instalación industrial, una máquina no se suelen distinguir. Y el neutro será en color azul. Normalmente el azul de corriente continua de los circuitos de mando suele ser un azul más oscuro, la cubierta del cable, que el azul clarito este que tenemos en el neutro. El neutro de la fuerza sería con azul, el azul clarito, el azul normal de las instalaciones. ¿Vale? Y luego el amarillo verde, que sería, igual que en instalaciones, el cable de tierra o de unión equipotencial, o bueno, tiene la doble función muchas veces. ¿Vale? El de fuerza en máquinas es de color negro, las tres fases. No se distinguen tampoco. Se distinguen en la parte, sobre todo cuando llevo cables de una sección grande, para poder ver la secuencia de fases, se suelen poner una cinta aislante o un manguito termorretráctil de colores, para distinguirlas por colores, pero solo donde está el terminal. El, no sé, verde, morado, amarillo es muy habitual, o amarillo, verde, morado, suele ser el orden. Línea 1, línea 2, línea 3. ¿Vale? Pero no siempre, los hay que lo numeran distinto, ¿eh? Los hay que utilizan rojo, azul y amarillo, vais a ver también, depende de la instalación. Claro, sobre todo para que cuando conectas no tengas duda de la secuencia, aunque la vas a comprobar, que sepas el orden de conexión. Por ejemplo, tú vas a conectar un cuadro y alguien te ha preparado las mangueras de fuerza, la cometida principal, y te las va a dejar con la cinta con esos colores para que él habrá medido la secuencia de fases, y aunque tú la vayas a medir, pues bueno, ya sabes dónde tienes que conectar línea 1, dónde tienes que conectar línea 2 y dónde línea 3. Y bueno, normalmente se pone también una marca, ¿no? O bien un manguito o algo donde aparezca línea 1, línea 2, línea 3. Pero bueno, el color me da una primera, a golpe de vista, no tengo que leer nada, ya sé cuál es cuál. Vale. Acordaros de esos colores de cable, acordaros, que os van a simplificar mucho la vida cuando lleguéis a un cuadro en el que no sabéis nada, al menos para distinguir ya los circuitos, ¿no? Entre sí. Bueno, la señalización. ¿Cómo podemos señalizar el estado de receptores del circuito de mando en este caso? Una primera manera que la habíamos visto es esa de ahí, la más sencilla, ¿no? Ponerlo en paralelo. Señalización en paralelo con el receptor que quiero señalizar. ¿Que quiero señalizar el funcionamiento de KM1? Pues pongo la lámpara que en este caso, como está con ley EC, llama H1, la pongo en paralelo. ¿Vale? Sencillo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de esta señalización? Que realmente lo que me está señalizando es la puesta en tensión del contactor, no que el contactor está funcionando. ¿Vale? Para el 99% de los casos me vale exactamente igual que la otra. Y además me permite ahorrar un contacto. Pero bueno, tengo que tener claro que realmente me está señalizando la puesta en tensión. Si se estropea el contactor, puede estar puesto en tensión. Por ejemplo, imaginaos que la bobina se funde, se quema, puede estar puesto en tensión y no funcionar. Y la lámpara me está señalizando que funciona, pero el contactor no funciona. ¿Vale? Es decir, su bloque, sus contactos no se han movido porque la bobina está fundida y en el cuadro yo veo una luz de que está encendido el contactor. Es la única pega que tiene esta señalización. Ventaja, que es muy sencilla, es una conexión muy fácil, me ahorra un contacto y va muy bien. Y ahí tenéis, bueno, físicamente, en este caso de Siemens, una lámpara de señalización de las de empotrables en capa de cuadro. Vale. Bueno, el circuito de realimentación, este también lo conocemos. Bueno, la otra manera de señalizar que ya conocéis os la voy a poner aquí. La otra manera, la alternativa a esto, sería un contacto de KM1 con la lámpara, ¿no? De H1.
Esa sería la otra opción. Aquí en este caso, cuando esto se cierra es porque el contactor efectivamente se ha movido y sí estoy señalizando su activación. También puede ser que los contactos luego no se cierren los de fuerza, tampoco es perfecta, pero bueno, es una señalización mucho más aproximada a la realidad que esta de aquí. Hemos hecho las dos en los esquemas. Cuando no tenemos contactos bastantes, recurrimos a esta, y cuando tenemos contactos de sobra, pues hacemos a través del contacto y está bien igual. La realimentación, esto nos explica lo que ya deberíamos de conocer. Tenemos dos tipos de mando principales, mando por nivel y mando por pulso. Mando por nivel, el ejemplo que tenemos aquí en el libro al principio. Ya me lo pasé. Esto es mando por nivel. Tengo este componente de aquí. Esto es un interruptor rotativo. Yo le doy y se queda en la posición. Los que habéis llegado, alguno que llegó ya a la práctica del variador de frecuencia, utilizamos uno de esos rotativos para conectar un contactor. Hacemos ese mismo esquema de ahí, que es el que me pone en tensión el variador. Para poner en tensión el variador. Eso es mando por nivel. Yo le doy y se queda en la posición. La señal de mando permanece. No necesito memorizar porque le estoy dando corriente al receptor todo el rato a través del contacto. ¿Vale? Esa es la opción siempre más sencilla. El ejemplo que ponemos siempre, el interruptor que tengo en casa en la cocina, yo le doy y está encendida. Si quiero apagarla, tengo que darle otra vez, tengo que cambiar la posición del contacto, porque el contacto se queda en la posición. Tiene un muelle que hace que quede en una posición o en otra. ¿Vale? Tiene un enclavamiento de tipo mecánico. Decimos también que tiene memoria mecánica. Mecánicamente recuerda la posición en la que yo lo dejé. Y luego tengo el mando por pulso, que es donde tiene sentido la realimentación. Utilizo pulsadores que dejan de dar señal. Un pulsador solo está dando paso de corriente cuando yo pulso, uno que tenga un contacto abierto. En cuanto yo suelto, el contacto tiene un muelle que hace que vuelva al reposo y deja de pasar la corriente. Si yo quiero que con un pulsador arrancar una carga, necesito algo que me mantenga el paso de corriente cuando yo dejo de pulsar. Eso es lo que hace la realimentación. La realimentación es un contacto del propio receptor que hace que la corriente siga pasando a través de su bobina una vez yo he dejado de pulsar. Por eso se llama realimentación porque es del mismo receptor, se alimenta a sí mismo, ¿no? Se llama también autoalimentación, que igual es más explicativo. Autoalimentación, alimentarse a sí mismo. Ese esquema, para poder pararlo, si él ya se está dando permanentemente corriente, necesita de un segundo componente de mando que sea el pulsador de paro. Es decir, necesito otro componente que me interrumpa la corriente y lo lleve a una situación de paro, que es donde aparecen las condiciones de paro. ¿Vale? Tenemos marcha, siempre en paralelo con la realimentación, y paro, contacto cerrado en serie con el receptor que yo quiero controlar. Y recordar una cosa importante, otra cosa que en electricidad se repite mucho. Serie, cuando hablamos en electricidad de serie, esto es igual a misma corriente. ¿Vale? Cuando hablamos de serie, lo que estamos diciendo es misma corriente. Y por misma corriente queremos decir el mismo flujo de electrones, no los mismos amperios. ¿Vale? No la misma cantidad numérica, sino que son los mismos electrones, la misma energía que está fluyendo por ese camino. ¿Vale? Por eso, esto de aquí arriba está en serie, pero si yo lo pongo aquí, sigue estando en serie. ¿Vale? El paro puede estar aguas arriba o puede estar aguas abajo también. ¿Vale? Alguien me decía un día, es que los resguardos tienen que estar todos aguas arriba. Por normativa. No, están aguas arriba porque como son paros generales, normalmente tienen que estar aguas arriba los paros generales, para cortar toda la corriente. Porque una vez que me voy aguas abajo, esa corriente se va ramificando en diferentes receptores. Entonces, para cortarla toda, tengo que estar aguas arriba. Pero si tengo un único receptor, ese paro general puede estar aguas arriba o aguas abajo, es lo mismo. Es lo mismo. Vale. Eléctricamente funciona exactamente igual. Bueno, este circuito, estas alturas lo tenéis que saber de memoria. Esto es
el primer circuito para poder empezar a trabajar con un mando por pulsos. Porque de hecho ya hemos visto en la fase de diseño cómo lo resumimos todo ahí. Siempre que tenga un problema, como el que hicimos el otro día, yo tengo que tener en la cabeza, lo primero que tengo que pensar es en esto. Porque la mayor parte de los casos estoy mando por pulso. Es decir, vale, ¿qué condiciones tengo de marcha? ¿Qué condiciones tengo de paro? Y lógicamente si voy a tener realimentación. Porque al final, si yo quiero tener más marchas, lo único que hago es añadir aquí contactos abiertos. Si quiero tener más paros, lo que hago es añadir aquí, como hicimos antes, contactos cerrados. Aquí o aquí arriba, añado otro, ¿vale? Es tan sencillo como eso. Luego, según esté distribuido los elementos en instalación, los tendré que poner arriba o abajo. Bueno, ya tengo que estudiar eso. Pero el circuito amplía sus condiciones de marcha y paro de esa manera. Si yo cojo el enunciado, lo primero que hago siempre es eso, identificar órdenes de marcha y órdenes de parada. Ver si hay algún receptor que tiene mando por nivel. Por ejemplo, en el ejercicio del portón, el temporizador va mandado por nivel porque el portón va a estar presionando el final de carrera todo el tiempo que queremos temporizar. Por lo tanto, no necesito realimentación ni necesito nada más. ¿Vale? Y si tengo claro eso, resuelvo cualquier problema. Sencillo. Luego esto lo vamos a utilizar también en el autómata. Se utiliza como base para la programación. La programación del autómata no va a ser una programación de tipo informático, de estructurada, que se puede hacer. Existe la programación estructurada en autómata. Vamos a hacer la programación de tipo eléctrico, que es con contactos, y la programación que se basa en puertas lógicas, con la electrónica digital, que es la programación con funciones. ¿Vale? Pero se basa en principios eléctricos electrónicos, no en lenguaje informático de alto nivel. Por eso esto mismo lo vamos a utilizar. Cuando yo quiera hacer, por ejemplo, en el logo, un mando directo de un motor, una marcha para realimentación, lo primero que voy a hacer es convertir esto a puertas lógicas, ese circuito. ¿Vale? Que convertido a puertas lógicas me queda algo como esto. Yo tengo una puerta AND, esto os va a gustar mucho porque sé que la electrónica os entusiasma. Aquí tendré la salida, que en el logo me la representa con un rectángulo. En esa puerta AND en una entrada tengo una puerta OR, que es el paralelo, ¿no?, de los contactos, donde aquí tendré una entrada que será la marcha, donde tendré un pulsador S1, y aquí tendré la realimentación, porque conecta la misma salida, ¿no? Que en puertas lógicas va así, y aquí tendré conectado, por ejemplo, el paro, ¿no? Que sería el S... Bueno, lo puse al revés, este es el S2, y este sería el S1. Y este, como es un contacto cerrado, pues le meto una negación ahí. Vale. Cojo el esquema de siempre y lo transformo en puertas lógicas. Hay otros autómatas que se programa directamente en contactos. Se cambia a simbología americana, el contacto abierto pasa a ser esto, el contacto cerrado se dibuja así y la bobina se dibuja así con un círculo. Y los esquemas, en vez de ser de arriba para abajo, son de izquierda a derecha en horizontal. Vale, pero esto es la base tanto para esto como para esto. Por eso lo tengo que tener muy claro. Por eso lo repetimos tantas veces y hacemos tanta incidencia en ello. Si yo entiendo cómo funciona un esquema cableado, voy a entender cómo programar el primer día ya directamente. Porque es trasladar lo que hago con una tecnología a otra tecnología con los mismos principios de funcionamiento. No necesito razonar otra vez todo desde cero, ya lo tengo razonado. Ya lo sé hacer. Vale. Ahí tenéis
como siempre en este tema del libro, nos pone las fotos, cómo sería la conexión físicamente, ¿no? La pinta que tendría. Siguen faltándome aquí las bornas de salida, pero bueno. Y aquí siguen faltándome bornas para salir a la tapa del cuadro. Pero bueno, está bien. ¿Se entiende? Vale. Eso sería el mando por impulsos, en este caso, con pulsadores de marcha y paro, del motor, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vamos a dejarlo por hoy, vamos a dejarlo aquí. Tampoco para no saturar. Lo dejamos aquí al final de la página 167. Vale. Vamos ahora entonces a coger los tableros y continuamos con las prácticas de taller.